Se trata de José Mourinho, el entrenador portugués que ha ganado títulos en 4 países diferentes y que se ha enfrentado a los mejores equipos y técnicos del planeta. ¿Quieres saber cómo empezó su carrera y cómo llegó a ser el Special One? Pues sigue viendo este video y descubre la historia de José Mourinho, el niño que soñaba con ser entrenador. Antes de si te gusta el video, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Ahora sí, comencemos con la historia de José Mourinho. Existen numerosos entrenadores, pero ninguno se compara a él. Nadie posee esa personalidad y confianza en sí mismo, ese descaro de hacer lo que le plazca. Al final, se le conoce como el Special One. José Mourinho, uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol. Cuenta con una impresionante palmarés, destacando 2 títulos de la Liga de Campeones, uno de los cuales obtuvo con el Inter de Milán. Sin embargo, antes de convertirse en entrenador, su camino no fue fácil. Comenzó desde abajo, dirigiendo un equipo secundario. Esta es la historia del niño conocido como el Special One. Prepárate para presenciar una nueva historia en el fútbol. José Mourinho nació el 26 de enero de 1963. Creció en una familia tradicional de clase media alta, con su padre José Manuel Mourinho Félix, quien fue portero profesional y después entrenador, y su madre María Yolé dos Santos, que proviene de una familia de Nevada y también es presidente del Victoria de Setúbal, el equipo de su pueblo. Desde su juventud, Mourinho solo tenía una pasión, el fútbol. Aunque jugó en equipos como Belenenses y Río Ave, pronto se dio cuenta de que no tenía el talento suficiente como jugador, lo que lo llevó a enfocarse en convertirse en entrenador. Desde niño, mostró habilidades para trabajar con equipos, ayudando a su padre a hacer informes sobre los rivales. A pesar de su amor por el fútbol, su madre lo animó a estudiar administración en la universidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la profesión no tenía futuro para él, así que cambió a educación física. Aunque no sobresalió en sus estudios debido a su falta de interés, incluso repitiendo un curso debido a una pelea con un profesor de matemáticas, siempre mostró su orgullo. Desde joven, Mourinho viajó a Escocia para obtener su título de entrenador de la UEFA y comenzó su carrera como entrenador en una escuela secundaria en Portugal. Luego, con la ayuda de algunos contactos, tuvo la oportunidad de ser el asistente técnico de Manuel Fernández en la Lavadora y más tarde en la Victoria. Mientras tanto, estudiaba idiomas en caso de surgir oportunidades en otros países. En 1992, Mourinho se convirtió en el traductor del entrenador inglés Bobby Robson en el Sporting de Lisboa. Gracias a las recomendaciones de Manuel Fernández, ganó la confianza de Robson como traductor y ocasionalmente brindaba consejos tácticos. Luego lo acompañaría al Porto y posteriormente al Fútbol Club Barcelona, esta vez como su segundo entrenador, no solo como traductor. Su etapa en Barcelona marcó un punto crucial en la vida de Mourinho. Ganaron la Copa del Rey con Bobby Robson y fue él quien tradujo el mensaje de "Mañana y siempre, con el Barça en el corazón". Después de la partida de Robson, Mourinho permaneció en el cuerpo técnico del Barcelona bajo la dirección de Luis Van Gaal y luego se convirtió en el asistente técnico tras la salida de Ronald Koeman. Esta etapa fue fundamental en la historia del fútbol, ya que marcó el comienzo de una rivalidad histórica, una de las más importantes en la historia del Barcelona. Durante su tiempo en Barcelona, Mourinho conoció a un futbolista con el que desarrolló una gran amistad, así como también con Luis Enrique. Una foto histórica los muestra a los 3 juntos, sin saber que en ese momento los 3 se convertirían en futuros campeones de la Liga de Campeones, todos como entrenadores. Sin embargo, en el año 2000, Mourinho fue despedido debido a la llegada de un nuevo técnico. Estaba listo para salir y calentar, pues era el momento de entrar al verdadero juego del fútbol. Este sería el primer paso en su carrera como entrenador principal. Aunque rechazó la invitación de Bobby Robson para convertirse en su asistente, Mourinho buscó la oportunidad de ser el primer entrenador. El Benfica fue el primer equipo que le ofreció esa oportunidad, pero tras un cambio de presidente, renunció al cargo después de solo 9 partidos. Su siguiente destino fue el Unión de Leiria, donde logró llevar al equipo al tercer lugar de la Liga Portuguesa, lo que llamó la atención del Porto, que lo contrató en enero del 2002. Mourinho llegó al Porto en una situación complicada y logró llevarlos a la tercera posición, prometiendo ganar la Liga el año siguiente. Cumplió su palabra al lograr el título con 86 puntos y ganar la Copa de la UEFA contra el Celtic. Lo más impresionante fue que llevó al Porto hasta el final de la Liga de Campeones, venciendo al Mónaco por 3-0 y obteniendo la Copa de Europa. Esta hazaña sigue siendo recordada hasta la fecha como una de las más destacadas. Ser campeón de la Champions con el Porto fue un hito histórico.
fue entonces cuando Mourinho se ganó el apodo de Special One, al declarar en una rueda de prensa que era un entrenador especial. Su éxito en el Porto le abrió las puertas de uno de los clubes más poderosos de Europa, el Chelsea. En el Chelsea, Mourinho continuó su racha ganadora. En su primera temporada rompió el dominio del Arsenal y del Manchester United al ganar la Premier League con un récord de 95 puntos. También ganó la Copa de la Liga derrotando al Liverpool en la final. En su segunda temporada, revalidó el título de Liga y volvió a ganar la Copa de la Liga, además de llegar a las semifinales de la Liga de Campeones, donde fue eliminado por el Barcelona de su amigo Frank Rijkaard. En su tercera temporada, ganó la FA Cup y la Community Shield, pero no pudo retener el título de Liga, que fue para el Manchester United de su rival Alex Ferguson. En su cuarta temporada, Mourinho tuvo problemas con el dueño del Chelsea, Roman Abramovich, quien no estaba satisfecho con el estilo de juego del equipo y con la falta de resultados en Europa. El presidente Abramovich le prometió a Mourinho que le traería el delantero que él quisiera, pero Mourinho tenía claro que quería a Didier Drogba del Marsella. A pesar de la preferencia del presidente, Mourinho se lo dejó claro: señor, usted paga y no hable. Sin embargo, en su tercera temporada no pudo conseguir el tricampeonato y tuvo algunos problemas con el club, lo que le llevó a dejarlo. Tras un mal inicio de la temporada, Mourinho fue despedido en septiembre de 2007, dejando al Chelsea en el tercer lugar de la liga. A pesar de eso, Mourinho dejó una gran huella en el Chelsea, siendo el entrenador más exitoso de su historia hasta entonces y perdiendo solo un partido en casa en todas las competiciones. Tras su salida del Chelsea, Mourinho se tomó un año sabático, en el que aprovechó para estudiar el fútbol italiano en junio del 2008. Fue nombrado entrenador del Inter de Milán, sustituyendo a Roberto Mancini. En su primera temporada, ganó el Scudetto, pero fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones por el Manchester United. En su segunda temporada, logró el triplete histórico de Liga, Copa y Liga de Campeones, siendo el primer entrenador en conseguir en Italia. Su mayor hazaña fue eliminar al Barcelona de Pep Guardiola en las semifinales, con una defensa férrea y un contraataque letal. En la final venció al Bayern de Múnich de Louis van Gaal, su antiguo jefe en el Barcelona. Tras este éxito, Mourinho se despidió del Inter entre lágrimas, pues tenía una nueva oferta irresistible, el Real Madrid. En el Real Madrid, Mourinho se encontró con el desafío de hacer frente al Barcelona de Guardiola, que dominaba el fútbol español y europeo. En su primera temporada, ganó la Copa del Rey, derrotando al Barcelona en la final con un gol de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, perdió la Liga y fue eliminado. Mourinho tuvo una segunda temporada exitosa en el Real Madrid, logrando un récord de puntos y goles en la Liga, venciendo al Barcelona en el Clásico. Sin embargo, no pudo avanzar a la final de la Liga de Campeones, perdiendo en penaltis ante el Bayern de Múnich. En su tercera temporada, Mourinho entró en crisis con el equipo, teniendo problemas con algunos jugadores como Sergio Ramos, Iker Casillas y Cristiano Ronaldo, y perdiendo varios títulos. Su única opción en la Liga de Campeones, pero fue eliminada por el Borussia Dortmund en las semifinales. Al final de la temporada, Mourinho y el Real Madrid terminaron su relación de forma exitosa, tras una etapa llena de altibajos. Mourinho fichó con el Inter de Milán, convirtiéndose en el técnico mejor pagado del mundo, con un salario de 9 millones de euros por temporada. En su primera temporada, logró ganar la Serie A con el Inter, como una figura destacada, contando con jugadores como Julio César y Diego Milito, entre otros. Sin embargo, ese año el Barcelona de Guardiola alcanzó la cima del mundo al ganar el famoso sextete, siendo reconocido como el mejor equipo del mundo. A lo largo de su carrera, Mourinho ha dejado un legado indiscutible en el mundo del fútbol. Sus tácticas innovadoras, su carisma y su mentalidad ganadora lo convierten en uno de los entrenadores más influyentes de la historia. Y hasta aquí la historia de José Mourinho, el niño que soñaba con ser entrenador y que se convirtió en el Special One. Esperamos que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre este personaje tan controvertido, pero también tan exitoso. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal El Once Ideal y activar la campanita de las notificaciones. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión sobre Mourinho. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chao!